Buenas noches, señoras. Hoy día martes para miércoles. Aquí hay lugares todavía. Hay 4 lugares más todavía, por favor. ¿Quieren pasar? Hay 4 lugares más de este lado. Hoy día martes para miércoles 6 de Heshvan 5774. 75, no me corrigieron. 5775. ¿Y de octubre cuánto es? 29 de octubre del 14. Estamos ya con el reloj de invierno. Vamos a hacer la conferencia durante todo el invierno. Bezrat Hashem, de 7:30 a 8:30 de la noche es el horario oficial de esta conferencia de las mujeres. La charla de hoy va a ser una continuación en serie. Probablemente vamos a hacer 4 charlas de este tema, ya que es un tema muy interesante y fundamental en el judaísmo. Lo comenzamos la semana pasada y el tema se llama Avodah Zarah, la idolatría. ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Antes de empezar la clase nos pidieron que pidamos refuah shlema por Sara Bat Zohara Zeaba, la hija de la señora Rivka. Malki, que entró a la sala de parto hoy de urgencia y está muy grave en terapia intensiva, la mamá y la bebé. La tinoket Bat Malki. Tuvieron que aliviarla por urgencia a la hija de la señora Rick para que viene aquí a las conferencias. Es más, ayer vino a la conferencia de parejas. Kasher le da refuah shlema a la hija de Rivka, que es Malki, y a la bebé que nació hoy de 6 meses, que está grave las dos, la mamá y la bebé. Refuah shlema. Pasen por aquí, aquí hay lugares todavía. Dejen la circulación, a ver, para que puedan circular. Perdón, para la próxima voy a preparar mejor la circulación. Voy a pedir a Dios ahora aquí. Usted dígale a mi yerno, a David, que si puede estudiar el volumen más bajo o irse hasta atrás para que no moleste el ruido, por favor. Y también la conferencia de hoy fue patrocinada de Nishmat, la señora Amelia Bat Zara, que falleció el primer día de Sukkot, la mamá de la señora Sara Canán, la señora, ¿cómo es su nombre? De Kiev, la señora René, no ha venido René, no pudo venir. Estamos todavía dentro de los 30 días, ya falleció el primer día de Sukkot, se sentaron el otro día de Simchat Torah. Ya va a ser su aniversario, todavía sus 30 días falta todavía. Que sea esta clase de Yunish Mata. ¿Por qué escogimos hablar del tema de la idolatría? Empezamos la semana pasada porque, primero que todo, es el primer tema que habla en Bereshit. Bereshit, después de la creación del mundo, la Torah nos cuenta que hubo el nieto de Adam Arishon. ¿Cómo se llamaba el nieto de Adam Arishon? Los que estuvieron la semana pasada, examen. ¿Cómo se llaman los nietos de Adán? Enosh. Adán, Shet, Enosh. Caín y Hebel, no quedó nada de ellos. Caín mató a Hebel, la 7ª generación de Caín fue erradicada del planeta. Toda la humanidad viene de Enosh, como está escrito en Crónicas de Yamim, Crónicas, capítulo 1, Adán, Shet, Enosh. Así viene el desenlace de la historia de la humanidad. Es Adam Arishon tuvo a Shet y Shet tuvo a Enosh. Bimé Enosh, en la generación de Enosh, empezó el tema de la Avodah Zarah. Fue la primera generación idólatra en el año 360 de la creación. Lo vimos en el Atlas la semana pasada. Y la Torah dice, Vayole de Enosh tuvo Shet
a Enosh, Az Buhal Likro Beshem Hashem. Entonces empezaron a profanar Likro Beshem Hashem, a rezar en nombre de Dios, pero a otras cosas. Le pusieron el nombre de Dios a otros objetos, no a Dios que está en el cielo. Eso es Avodah Zará, poner el nombre de Dios a otros pases, señora Ivonne Abu Aris, Aruse, en el bol de la tercera próxima. No va a estar en la conferencia. El miércoles sí. Pase por aquí, hay lugar, hay 2 lugares más, ahí hay 3, está más cómodo de este lado. Ya cuando se llene se pueden ir del otro lado. Déjenla pasar, por favor. Mamá de la novia. Ya que buena hora. Se va para reflejar la boda. Se casa con un sobrino. Male, ya de Male. Ya va a tener nietos Male. ¿Quién diría? Bueno, Morre Male. Bueno, entonces Rabotai, aquí también, aquí hay lugar, ahí en la esquina, pase por aquí. Por ahí, ayúdenme a pasar por ahí más fácil. Queda un solo asiento en el vuelo de este lado, en First Class. Luego hay en turista, en la clase turista. Ahí llegó la última de First Class. Para Banit Mago aquí tiene un lugar. Allá es los de Business Class. Aquí está el lugar al lado de la señora aquí, Mago. La Shuri vas a turista. Pásale, Mago. Bueno, el vuelo está lleno, ya se llenó el cupo, Rabotai, aquí estamos tomando el video, así que podemos lanzarnos con esta conferencia magistral, segunda de la serie del tema de la idolatría. La Torah nos cuenta que el primer idólatra de la historia, o promotor de la idolatría, fue en la generación de Enosh, nieto de Adán Arishon, y lo vimos en un libro de historia la semana pasada, que fue en el año 360 de la creación del mundo, la primera generación idólatra. Y a raíz de que el mundo se sumergió en la idolatría, Hashem tuvo que castigar a la humanidad, cosa que no es muy conocida, poca gente en el mundo lo sabe, pero está escrito en la Torah, en el Midrash, que Hashem inundó 1/3 de la tierra. La tierra que tenemos hoy, la tierra original que Hashem creó, tenía 1/3 más. Hoy la superficie de la tierra son 27.000 kilómetros cuadrados. Lo que tenemos hoy de tierra son 27.000 kilómetros cuadrados. Cuando antes de la inundación, la tierra tenía un 33% más. Sin más o menos 40.000 metros cuadrados era la superficie de la tierra, y Hashem hizo que desborde el océano e inunde. Explicamos la semana pasada que originalmente la tierra era una sola masa y los océanos estaban alrededor. No había océanos dentro de la tierra. Los océanos estaban alrededor de la tierra. Hashem dijo, y Kabu Amaim, que se hagan las aguas a un lado y que quede la tierra. Así era, se hicieron las aguas a un lado y quedó la superficie terrestre. Pero cuando vino el océano e inundó al mundo, ahí es cuando quedó Argentina de un lado, Sudáfrica del otro. Antes Argentina y Sudáfrica estaban juntos, ahí en el hemisferio sur. Por eso podemos encontrar que hablan el mismo idioma de un lado y de otro, y que son parecidos en la forma de ser, porque era el mismo sector del planeta, nada más que el océano lo inundó. Eso pasó en el año 360 de la creación del mundo, en la primera sección, la primera generación de idolatría. La idolatría continuó, ¿cuántos años? A pesar de que se inundó 1/3 del mundo, siguió hasta Abraham Avinu. Abraham Avinu fue el primer hombre que disputó, se lanzó en contra de la idolatría y empezó a declarar que hay un solo Dios. Y ese es nuestro patriarca Abraham. Nuestro patriarca Abraham es Rosh Hama'aminim, el jefe de los monoteístas. Rosh Hama'aminim. Cuando decimos Eloqué Abraham, si alguien pregunta cuál fue la grandeza de Abraham, que él descubrió, reveló y promovió el monoteísmo en el mundo, que hay un solo Dios en el cielo y en la tierra, y es una tontería creer en figuras y en otras cosas. Un solo Dios que está en el cielo y en la tierra. Y estamos ahora empezando la Perashá de Abraham Avinu.
Vayomer Hashem el Abraham, Lech lecha me'artzeja. Entonces por eso el tema viene muy apropiado a lo que estamos leyendo en la Torah. Bereshit y Lech lecha. Noach no. Noach también, cuando fue el diluvio, que fue en el año 1676 de la creación, Rashi trae que hubo 3 pecados que provocaron el diluvio: idolatría, adulterio y asesinato. En la generación del diluvio habían los 3 pecados graves que hay que entregar la vida por ellos. Eran idólatras, eran adúlteros, pero adúlteros de la peor categoría, como dice la Gemara, que firmaban acta de matrimonio hombre con hombre y hombre con animal. El señor fulano le dijo a la señorita vaca, a la vaca Mica, le dijo: Areat me puedes servir, tú serás consagrada para mí, ¿sí? Y también vendían carne humana en la carnicería. ¿No había robo también? Al final el sello fue el robo, jamás fue el sello. Pero los 3 pecados que Ishhit, dice que Kol Basarineni Shhata, dice Rashi, la palabra Ashhata, corrupción, Ashhata quiere decir corrupción. La palabra Ashhata, dice Rashi, tiene 3 acepciones en el bíblicamente hablando. Ashhata es Avodat Zarah, Ashhata es Gilui Arayot y Ashhata es Shefichut Damim. Entonces también en la segunda perashá, la Noach, el desastre ecológico más grande de la historia, que fue el diluvio, fue a raíz de idolatría. Uno de los factores fue la idolatría. Y en la perashá de la siguiente semana, Lech lecha, vamos a ver el primer hombre, Abraham Avinu, que salió a luchar contra los idólatras del planeta, y eso es de lo que Abraham. Abraham es Rosh Hama'aminim, el jefe de los creyentes, el jefe de los monoteístas. Mono es uno, teo es creencia, que creen solamente en uno. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. El primero que descubrió y reveló, había otros creyentes en aquella época, estaba Shem, el hijo de Noah, Eber, el nieto de Shem. Había algunas personas creyentes, pero eran muy pocos, solitarios, aislados, y no promovían, era contra la moda, era ir en contra de todo el mundo, no se atrevían a salir en contra del mundo. Abraham Avinu fue el primero que salió a disputar contra un emperador que se llamaba Nimrod, emperador de Irak, de Babel. Saddam Hussein decía que él era reencarnación de Nimrod. Nimrod era un hombre que se llamó Nimrod. ¿Qué dice la palabra Nimrod? Sheimbrid et haolam kulo al Hashem, que él se autodeclaró Dios, él dijo: yo soy Dios y toda la gente tiene que creer en mí. El que no cree en mí, pena de muerte. Y prohibido, ¿cómo? Imbrid, Imbrid et haolam kulo al Boró. Hizo rebelar. La palabra Nimrod quiere decir rebeldía. Hizo que todo el mundo se rebele contra Dios. Cuando venía uno que decía que no cree en Nimrod, que cree en otro Dios, lo mataron. Ese fue Nimrod. Y Abraham Avinu nació en la casa de uno de los ministros de Nimrod, que era Terach. Terach, el ministro muy allegado a Nimrod. Y Nimrod le pidió que lo entregue para asesinarlo. La historia no la puedo contar ahora, pero de casualidad hoy estaba acomodando los libros del templo, estamos haciendo un poco de orden, y vi un libro que nunca lo había visto, Sharei Yeshua, de Rabbi Yeshua Atie, Yeshua, no Yoshua, Yeshua, y lo abrí así para ver qué era. Y dije: ¿quién conoce? Nunca conocí este libro. Y salió toda la historia de Abraham con Nimrod en 4 páginas. Me la leí a relatar, está espectacular, es una novela. Si quieren algún día la estudiamos. Yo sé que a las mujeres les gustan las novelas, pero aquí a Marcela no vienen a escuchar novelas, vienen a escuchar cosas más profundas con mensajes. La historia es una historia espectacular, la de Abraham con Nimrod, cómo fue la rebelión, cómo se escapó, cómo la mamá lo dio a luz a Abraham Avinu en una cueva, porque Nimrod había dicho que todos los niños que nacen los van a matar, porque sabía que las estrellas que iban a ser un hombre que iba a destituirlo del poder a Nimrod, y él decretó que maten a todos los hombres. La mamá lo dio a luz en una cueva, lo dejó ahí. A los 20 días Abraham ya estaba caminando. Entonces es una historia espectacular, pero no quiero ahora irme a la novela. O si quieren la novela, ya no ves la conferencia. ¿Quieren? Está preciosa. ¿Qué prefieren? ¿Historia, un relato, o prefieren un análisis profundo? ¿Un relato?
Conferencia, ¿verdad? El relato para otro. Pero pendientes se los debo, ¿eh? Sí, pídanmelo. Algún día nos sentamos y les cuento toda la historia de Abraham. ¿Qué quieren mañana? A las 12 del día, a las 12. Sí, quedamos. Mañana a las 12 del día, el relato de la historia, ya que la perashá va a ser, es la perashá de mi bar mitzvah. Yo me llamo Shaul Abraham. Por Abraham vino porque nací en la perashá de Abraham. Shaul por mi abuelito. Y Abraham me pusieron porque nací en la perashá de Abraham. Y mi nieto que nació hace 3 semanas se llamó Shaul Abraham. ¿Sí? Y el pidión de ese Shaul Abraham va a ser el próximo lunes aquí, en este lugar, a las 9:30 de la noche. Están todas avisadas e invitadas con mucho honor, con mucho gusto. Entonces, yo creo que merece Abraham Avinu que hagamos una clase extraordinaria mañana a las 12 del día aquí, en este mismo lugar. Les voy a contar la historia de Abraham como está contada en este Midrash. ¿Está bien? Pero ahora seguimos con la conferencia. La pregunta que nosotros queremos preguntar, en realidad el tema de la idolatría, cuando Abraham Avinu le dijo a la viejita que quiere comprar este muñeco, dice, sí, porque este muñeco es Dios. Dice, ¿cómo va a ser Dios? Usted tiene 90 años y el muñeco tiene 90 días. Mi papá lo fabricó. ¿Cómo este muñeco lo va a hacer a usted? Ah, tiene razón, chamaquito, y se retiró. Así se acabó el negocio de tela que vendía figuras. ¿Cómo puede la humanidad llegar a creer en una tontería que un muñeco es Dios, que una madera es Dios? Como dice el profeta, agarró una madera, con la mitad hizo carne asada y con la otra mitad fabricó a su Dios. O sea, a ver qué piense, la mitad lo hiciste carbón y la otra mitad es Dios. O un caso que llegó una viejita, cuenta aquí en este Midrash, mañana lo vamos a leer todo amplio, que le dijo, por favor, véndeme otro muñeco porque el que compré la semana pasada, le dijo, ya compró usted la semana, me lo robaron. Le dice, Dios está para cuidar, que no te roben. Si no se puede cuidar a sí mismo, ¿cómo te va a cuidar a ti? Una pregunta, a veces roban un Sefer Torah. ¿El Sefer Torah no es Dios? Nadie dice que es Sefer Torah. Sefer Torah está escrita la palabra de Dios, es un libro. A Dios no lo pueden robar. Pero estos que dicen que este muñeco es Dios, ¿cómo lo pueden robar? Así le dijo a Abraham, y la viejita dijo, tiene razón, y fue con Nimrod y dijo, tú estás engañando a todo el mundo, la viejita, me engañaste 90 años, como dijo acá también una vez el procurador, ante toda la gente, dijo, 2000 años fuimos engañados por la Iglesia Católica, y la gente ahora está descubriendo, ¿cómo pueden creer en un muñeco? En la Virgen se quedó, se embarazó, si el marido se fue, es mamzer, es adulterio, quedó embarazada, no, ¿de dónde sale? Una mujer que el marido se va de viaje y queda embarazada, el hijo es mamzer. No es Dios. Esos cuentos, ya la gente misma no lo cree. Así dijo aquí el procurador, 2000 años fuimos engañados. Y me dijo una vez en una comida que fuimos a comer a un restaurante kosher, me pidió que lo invite para conocer la comida kosher. Dice, usted sabe, estábamos varios Yehudim ahí, ustedes saben la frustración que es sentir que vienes engañado tú, tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelos viven equivocados 2000 años, ¿sabe la frustración que es? Por eso nosotros estamos orgullosos de que somos de lo que Abraham, de lo que Isaac, de lo que Jacob, y que venimos con la verdad desde Abraham vino y hasta ahora, y seguimos gritando Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Pero la pregunta es, ¿cómo puede el ser humano, que es culto, que es inteligente, llegar a creer que una madera creó el mundo, una madera es Dios, y besar una figura y decir es Dios? Esta es la pregunta, la primera pregunta. Y si nosotros nos ponemos a analizar más, no es Bereshit Noach, la parashá Bereshit y Noach, sino es lo largo de toda la historia, el pueblo de Israel sale de Egipto, recibe la Torah. ¿Cuál es la primera falla? El becerro de oro. Este es Dios. ¿Cómo un muñeco va a ser Dios? ¿Cómo un becerro va a ser? Luego el pueblo de Israel entra en la tierra de Israel, Avodat Zará, y todo el tiempo Hashem dice, cuidadito con hacer Avodat Zará, y hacen Avodat Zará. Un rey, y el otro rey, y el otro, Ahab, que lee la historia de los profetas. El primer templo se destruyó por Avodat Zará. Fueron a Babel, siguieron haciendo Avodat Zará. Regresaron de Babel,
Y ahí fue cuando se pusieron a llorar los jajamim, lo contamos en la conferencia la semana pasada, el que quiera que lo escuche. Dijeron, ya no podemos seguir así en el segundo templo, al principio del segundo templo, en la época de Nehemías, capítulo 9, se pararon y gritaron. ¿Y qué fecha fue? ¿Se acuerdan? 24 de Tishri, por eso lo dimos la semana pasada, porque fue aniversario. Dijeron, ya no podemos seguir más con este problema de la Avodat Zará. Destruyó el primer templo, y murieron los tzadikim. Estuvimos en Galut, toda la destrucción de la humanidad y del pueblo de Israel está con este problema y no podemos todavía librarnos de él. Y contamos la historia del rey Menashe, que fue uno de los reyes de Israel. Menashe, el rey Menashe, que es uno de los que no tiene Helek Olam Haba, que perdió el pasaporte de Olam Haba porque fue un rey que promovió la idolatría. Y un jajam, 1000 años después, un jajam del Talmud, dijo, mañana vamos a dar clase de nuestro cuate Menashe. ¿Recuerdan? Y vino en sueño y le dijo, si tú ni sabes cómo partir el pan, ¿vas a hablar de mí? Dice, entonces, ¿por qué hicieron el Avodat Zará? Dice, si tú estuvieras en nuestra generación, hubieras corrido, te hubieras levantado el frac, la túnica y corrido atrás de mí para hacer Avodat Zará. De tanto Yetzer Hará que había. Ahora ya quitaron al Yetzer Hará de la Avodat Zará en el 24 de Heshvan de aquella época, cuando los bajó un becerro y lo encarcelaron, como estudiamos la semana pasada, y los hajamim acabaron con la Yetzer Hará de Avodat Zará. Pues si tú tuvieras ese Yetzer Hará, estarías persiguiendo atrás de mí para hacer idolatría. Así le dijo Menashe al rabino Rabashe, que había hablado mal de él, que dijo, mañana vamos a platicar de este cuate. El cuate, cuidadito cuando hablas de gente de 1000 años atrás. Entonces vuelve la pregunta más fuerte, pero ¿qué tanto Yetzer Hará puede haber de Avodat Zará? Yetzer Hará. Hay gente, no hay uno que se quiere casar con una goy y se va a la iglesia, pero es porque quiere casarse con una goya. Pero alguien tiene Yetzer Hará de Avodat Zará. ¿Qué Yetzer Hará puede haber de Avodat Zará? Esa es la primera pregunta que dejamos la semana pasada pendiente para explicar, pero quería yo como introducción a la pregunta demostrar que es el problema de la humanidad desde que se creó el mundo de Enosh hasta la época del diluvio que siguió Avodat Zará, luego Sedom y Gomorra también había Avodat Zará, Egipto Avodat Zará, el becerro de oro Avodat Zará, el pueblo de Israel en Israel Avodat Zará, y toda la historia y cómo termina todas nuestras tefilot, Shachrit, Mincha y Arvit. Alenu leshabeach ladon hakol, latet gedula leotzer bereshit. ¿Se acuerdan cuando vimos la clase de Alenu leshabeach, que el que lo dice, los malachim se ponen a escuchar y terminan diciendo Ashream shekachalok? Nosotros tenemos que alabar al Señor de todo el mundo. Shelo asanu que goyar azot, que no nos hizo como los goyim de la tierra. Veloz amano que mishpejot alama, como las familias del planeta. Shelo sam jelkenu kaem, que no nos puso nuestra suerte como ellos. Pero sí, que no decimos que nosotros Baruch Hashem tenemos Shabbat, tenemos Kippur, no. Shehem mishtachavim lahevel barik, o mitpalelim el elo yeshia, porque ellos se aposternan a tonterías, a cosas vacías, hevel barik. Y nosotros mishtachavim lifnei melech malkei hamet. Los turcos no dicen Shehem mishtachavim lahevel barik, es por la censura. Por la censura, claro, porque era de la época de la Inquisición. Ellos aposternan a tonterías, a vanidades, la Hebel Barí, pero los Hasidim, los Sefaradim, todos decimos, y alguna costumbre hasídica cuando dicen Shehem Mishtachavim la Hebel Barí, que escupen. Yeshu, ¿cómo ponía un escupidero? Ponía un escupidero en el templo para leer el Shabeach. Shehem Mishtachavim la Hebel Barí. Yo vi gente que lo hace. Escupen en el templo. Que ellos se aposternan a Yeshu. Pero no dicen eso. La Hebel Barik, a tonterías y vanidades. Vanachnu, Mishtachavim, Lifnei Machea, Berakim, Akadosh, Baruchu, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, מושב יקרו והשמיים ממעל, ארץ תאי arriba, ושכינתו זו, הוא אלוהינו ואין עוד אחר, אמת מלכנו, אפס זולתו. ככתוב בתורה וידעת היום והשבותה לבביך כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל אין עוד.
Al Ken, por eso, Nekabel Ejate, tenemos esperanza en ti, Hashem, de que, ¿para qué queremos el Mashiach? Todos dicen que queremos el Mashiach para que ya se acabe la maldad, que ya no haya matanzas, que ya no haya guerras, no. Leavir Gilulim Minares, para quitar la mugre, Abodazara de la tierra, Beaililim Karot y Karetun, y todos las figuras Karot y Karetun, de Taken Olam, para reparar el mundo de Malchut Shaddai con el reinado de Hashem, de Hol Bene Basar y Kreu Bishmeja, y todos los seres de carne, acuérdense esta palabra porque la voy a utilizar, esta frase, y todo Bene Basar, todos los seres de carne, y Kreu Bishmeja, invocarán solamente en tu nombre. ¿Qué más? Leafnot eleja kol risheares, a dirigir hacia ti todos los malvados de la tierra, y akiru veideu kol yoshebet tevel, que reconozcan todos los habitantes del universo, kilechat ichra kol berech, tishavá kol lashon, que solamente a ti se debe de hincar toda rodilla. Lefaneja ichreu veipol velichvot shimcha vekabelu kulam et ol malchuteja, vetimloch lama et kamalchut shelecha yigulon vaya Adonai lemelech al kol haaretz, vayom ha'oya Adonai echad u'shmo echad. Así termina las 3 tefilot del Yehudi. Por si alguien duda de la importancia de eso, lo metieron en el medio del Musaf de Rosh Hashanah y en la mitad del Musaf de Kippur, en la parte donde está el Knis repleto, donde todo el mundo está en el Knis, ahí el Elul de Shabbat, porque muchas veces la gente está con un pie afuera en el Elul de Shabbat último, pero en esa parte nadie está afuera. Entonces otra vez vemos que resalta el tema de la idolatría. Cuando hablamos de que nosotros somos diferentes a ellos, no decimos que comemos kosher, que respetamos Shabbat, que encendemos velas, que tenemos Shabbat Project, que tenemos Tevilá de la mujer, Tefilín, Tzitzit, todo eso no lo mencionamos. Alenu de Shabbat, que no somos como ellos, que ellos creen en figuras y nosotros creemos en un solo Dios. Pues, y te esperamos que traigas el Mashiach para que ya no haya esas cosas. Está fuerte el tema. Vemos que es esencial. ¿Qué tanto? Si alguien te pregunta, ¿por qué te sientes orgulloso de ser judío? Sí, porque tengo Shabbat, porque tengo Kasher, porque tengo Tevilá, porque somos una comunidad muy bonita, muy unida, porque nos ayudamos, ahí se da acá, hay Gesed. No, me siento orgulloso de ser judía porque no nos aposternamos a figuras. ¿Cómo que? ¿Me entendieron el tema? Por eso estoy analizando este tema. Alguna vez tenemos que esclarecerlo y entender. Ahora, por otra parte, para seguir profundizando y preguntando más preguntas, en la Torah tenemos 613 mitzvot. Se van a impresionar de esta información que les voy a dar ahora. Y Belín Neder, estoy haciendo algo nuevo en la página de Shem Tov. Todas las conferencias van a estar en video y en audio, las nuevas, y van a estar con las referencias. Va a haber, haz clic para ver todos los Marem común. Ahí tú vas a poder ver el Maimónides, la Gemara que traigo. Todas las citas que doy van a estar ahí puestas y marcadas. Cuando si alguien te dice, no, ¿dónde está eso? Aquí está. Pues vamos a ponerlo, es un trabajo nuevo que empecé a hacerlo y ya estoy avanzando un poco en eso, Bezrat Hashem. Esta información que les voy a dar ahora, poca gente también la sabe, poca gente. Tenemos 613 mitzvot, ¿verdad? ¿Cuántas mitzvot hace y cuántas lot hace? 248 acción y 365 lot hace. ¿Está bien? De las cuales hay muchas que hoy en día no podemos cumplir, porque no está el Bet HaMikdash. Creo que nada más, Morá, ¿cuántas se pueden cumplir hoy? Creo que 87, ¿no? De todas las mitzvot, de las 248, creo que nada más 87 son cumplibles, porque la mayoría están relacionadas con el templo, con los korbanot, que no podemos hacer los kohanim, ¿no? Y de las 87 la mujer está exenta del 70%, la mitad o algo así, ¿ok? Son muy pocas. Pues ahora escuchen el dato asombroso. ¿Ah? Dentro de las 613 mitzvot, 51 mitzvot son de Avodah Zarah. 51, aquí tengo el Maimónides. Nun Aleph mitzvot, en 51 lugares la Torah habló de la Avodah Zarah. 2 mitzvot hace, cuando dice quemarás la Avodah Zarah, eliminarás la Avodah Zarah, y 49 mitzvot hace, no te arrodillarás, no te aposternarás, no sacrificarás, no adorarás, no dejarás vivo. Entonces, 49 prohibiciones en la Torah relacionadas con idolatría.
Y hay un capítulo de Maimónides que habla de Alajot Abodat Kohanim, Alajot Abodat Zarah. Hay más secta, un tratado en el Talmud que se llama Abodat Zarah. El tratado del Talmud tiene 7 capítulos. La Gemara dice que el de Abraham Avinu tenía 400 capítulos. La Gemara Abodat Zarah de Abraham Avinu tenía 400 perakim. Pero el nuestro está reducido a 7. Entonces vuelve la pregunta. 613 mitzvot. Yo con criaturas diga una vez, no hagas idolatría, no creas en esas cosas, y si ves una idolatría, elimínala, ya está. 51 veces. Es más, el que ve el Shem Tov en español de los 5 libros de la Torah, un comercial se vale, ¿no? Shem Tov o alguna otra traducción, van a ver tanto el tema de la voluntad que hasta se van a cansar. Para decir, ya, Moshe Rabbeinu, a ver, cambia de tema. Imagínense que yo les hable a ustedes con cada 2 conferencias, una de la boda. Jajam, ya, ese tema ya está afuera. O hable otra. Moshe Rabbeinu cada vez dice, a ver, el Shema. Allá en Shamoa, Tishmeu, el mitzvot, Ayasher, Anoji, y Shameru Lachem. Cuidadito, Bajaltá, Besabata, cuando le vaya mucha abundancia, cuidado, Peniftele Baujem, por si se van a desviar, yo diría, y van a ir a Las Vegas, ¿no? Besartem Babatem Elohim Ajerim, y van a adorar a otros ídolos, Veishtahavitem Laem, cuidado, porque se va a enojar Hashem, y va a parar las lluvias, y toda la Biblia dice, cuidadito, cuando te vaya muy bien, que no vayas a hacer idolatría. Ya, Moshe, cambia de tema. ¿Me entendieron la pregunta? Es muy sobresaliente en la Torah que hables lo mismo y que siempre, que todo gire alrededor de eso. Hay otras cosas. ¿Cómo? Sí, por eso ese tema quiero hablar hoy en la conferencia. Entonces la pregunta primera, ¿por qué la humanidad, cómo puede una persona llegar a creer en Avodat Zarah? 2, ¿cómo puede haber Yetzer Hara de Avodat Zarah? Que uno se le antoja la Avodat Zarah. Yetzer Hara de sexo y de puede haber, pero de Avodat Zarah, antojo, deseo. Esa es la segunda pregunta. La tercera pregunta, ¿por qué la Torah pone 51 mitzvot? El 8% de todas las mitzvot, de todas las leyes de la Torah, van con el tema de Avodat Zarah. La cuarta pregunta, ¿por qué repite tanto Moshe Rabbeinu? Cuidado. La quinta pregunta, siempre que la Torah habla de comida, de la jaltá de sabata, y shamerul, cuidadito de que no vayan a hacer Avodat Zarah. Siempre, Vaishman y Shurun, siempre cuando habla de que uno come y le va muy bien económicamente, y esto, ahí cuidado de no caer a Avodat Zarah. ¿Por qué la comida trae Avodat Zarah? Es la sexta pregunta. ¿Quieren más preguntas? Séptima pregunta. Entonces, Avodat Zarah es lo peor que hay. Una persona que hace Avodat Zarah, ya no lo entierran en el panteón judío. El vino que toca no se puede comer, es yainese. La shejitá que hace, si es que la shejitá no sirve, es como Goy. Uno ve la Avodat Zarah, es como Goy. ¿Está bien? Viene la Gemara y dice, Kola Koes, Maseje Shabbat, hoja 105, columna 2. Toda persona que se enoja, lo tienes que ver como si fuera a la iglesia y deseó a Chucho. Sí, yo lo digo para decirlo crudo. Kola Koes, si tú ves a una persona enojado y gritando y haciendo coraje, velo como si fuera que fue el domingo a misa. ¿Cómo lo ves? Con eso ya, así tienes que ver. ¿De dónde lo aprende la Gemara? Porque dice el pasuk, Lo yebeja el zar, velot ishtahale el leja, que no haya dentro de ti un Dios ajeno y no te aposternes a Chucho, a el leja. Adentro de ti tampoco puede haber Avodat Zarah. ¿Cuál es la Avodat Zarah dentro de ti? La cólera, el enojo. Está escrito que la persona que se enoja necesita 150 ayunos para limpiar la mancha, con lo que suma la palabra Kaas. Kaas suma 150. 20, 70 y 60. Entonces acá ya, ahora sí, ya me descontroló total. Por un lado me estás hablando de la Avodat Zarah, lo haré en la Avodat Zarah, y luego cosas que hacemos todos los días. Así, el pillón, este pillón que van a venir ustedes el lunes,
les va a borrar medio CAS. Sí, pues son 150 ayunos. Este vale como 84. 84 ayunos es por una vez que te equivocaste y te enojaste, te va a borrar la mitad de la mancha. Este pidió. Medio enojo, lo que yo ni siquiera llega a borrar un enojo completo. Un pidió. A menos que alguien te diga, yo nunca me enojo, te paso los 84 ayunos para ti. Entonces, está cañón la cosa. Por otro lado, hay otra gemara que dice, Kol Shomer Shabbat Keithato. Toda persona que respeta el Shabbat Project, toda persona que respeta el Shabbat correctamente, Afilu Obed Avodah Zarah Kedor Enosh, dice la gemara. Aunque hace Avodah Zarah como la generación de Enosh, le salta la gemara, Mohaliblo, le perdonan, le borran la mancha. El Shabbat borra la mancha de Avodah Zarah como si fuera, aunque sea de Enosh. ¿De dónde lo aprende? ¿Qué pasuk? Morá, Ashre Enosh Ya'aseh Zot, Uben Adam Yahazik Ba, Shomer Shabbat Mehallelo, Shomer Yado Me'asot Kol Ra. Ashre Enosh, ¿por qué dice Ashre Enosh? Dichoso el hombre. ¿Por qué no dice Ashre Adam? Aunque sea como Enosh, Shomer Shabbat Mehallelo. Atikre Mehallelo la Mahullo. Lo aprende de un pasuk en Isaías, que el que Shomer Shabbat Mehallelo, Mahullo. Está perdonado para él. Entonces ya estamos totalmente destanteados. Por un lado me dice, Avodah Zarah es gravísimo, se hundió un tercio del mundo por la Avodah Zarah, el diluvio vino por Avodah Zarah, el becerro de oro acabó con el pueblo de Israel, hasta hoy estamos pagando la deuda del becerro de oro. Am Israel cuando recibieron la Torah ya no había muerte, no iban a morir, hicieron el becerro de oro y ahí trajeron la muerte otra vez. Toda la historia, todo Avodah Zarah. Y luego te dicen, te enojaste hoy, gritaste en tu casa, hiciste coraje, Avodah Zarah. Bueno, gravísimo. Luego te dicen, cuidaste Shabbat, aunque seas Avodah Zarah, estás perdonado. Ya estamos desplanteados total. Quiere decir que no entendemos qué es Avodah Zarah. No entendemos por qué el enojo es como Avodah Zarah. No entendemos cómo el Shabbat limpia la Avodah Zarah. ¿Entendieron? No entendemos nada. Y por eso, una vez en la historia de nuestra vida, tenemos que profundizar en este tema. Les quiero contar que hace año y medio, se casó mi hijo, casi 2 años, o 2 años y medio. ¿Yehuda cuándo se casó? 2 y medio en Nisan. ¿En Nisan van a ser 2 o van a ser 3? Ok, año y medio. Se casó mi hijo Yehuda y hicieron el último Sheva Berajot en un edificio que está aquí en Vertientes, creo que es Vertientes, ¿dónde está? Ahí, bueno, Sierra Gorda, ¿sí? Que lo construyó mi consuegra, el suegro de Yehuda, es de la señora Davidson, de la abuelita Davidson, lo construyó su hijo, el arquitecto Jorge, que es mi consuegro, su Jaime, que ya vino aquí a dar clases algunas veces, de suplencia. Y el Sheva Berajot era en la tarde, era el último día del Sheva Berajot, a las 4 de la tarde, fuimos allá a la comida, nos sentamos. Cuando llegué ahí al salón de fiestas del edificio, estaba ya todo preparado, y mi consuelo no había llegado todavía, y se acerca la abuelita, es decir, la abuelita de mi nuera, la mamá de mi consuegro, la señora Davidson, que es Balat Gesel Gadol. Me dice, mi hijo, es el mejor arquitecto, este es el edificio, el primer edificio que construyó mi hijo, un edificio espectacular. Si él se hubiera dedicado a la construcción, hubiera sido el mejor constructor de México. Pero se está estudiando Torah todo el día. Así estudia toda la mañana y toda la tarde, de 7:30 a 1:30 y de 4 a 10 de la noche. Y maneja algunas obras, entre 1:30 tiene una visita en su casa, una secretaria, y hace unas obras chiquitas. Que si él se hubiera dedicado, miren lo que mide su primer edificio, 10 pisos y bellísimo. Dije, no sabía que lo construyó su hijo, qué bonito. Muy bien. Empieza la fiesta, nos sentamos, mi consuelo llegó un poquito tarde, se sienta al lado mío. Y yo, para darle lugar, cada quien siempre hay que tratar de decirle al otro un cumplido. Dije, oye, este edificio lo hiciste tú, Rakobalú, Kola Cabot, qué bonito edificio. Cada quien, en lo que uno sobresale, hay que alabar, es mitzvah, de hacerlo sentir bien al otro, ¿no? ¿O no? Te ves muy bien, estás vestida muy bien,
vi esto, una obra que hiciste, me dice, lo odio a este edificio. Dice, después que lo entregué, 3 años no lo vine a ver. Odio cada vez que entro a este edificio, me deprimo. Digo, ¿por qué? Está precioso el edificio. Dice, porque era mi primer edificio, mi primera construcción que hice en mi vida. Me faltaba experiencia. Hice muchos corajes. Muchos corajes. Por lo menos 200 corajes en 3 años de construcción. Porque yo dejaba instrucciones, tenía gente que tenía que hacer las cosas y hacían todo al revés. Tenían que comprar un tipo de mármol, compraban otro. Y venía yo y hacía corajes. Dije, bueno, dice, pero la Gemara dice que el que hace un coraje es Abodá Zará. ¿Usted cree en la Gemara o la construcción y consuelo? Dije, sí, claro que creo. Dice, entonces dígame así, me dijo, ¿vale la pena construir un edificio así y que te tachen en el cielo de idólatra? ¡Lo odio! ¿Qué lección me dio? ¿Qué lección me dio? A ese nivel. O creemos o no creemos, o la Gemara nos está diciendo que es la Gemara dice que es la ¿creemos en la Torah o no creemos? Entonces, ¿qué negocio hice en hacer este edificio? ¿Cómo puedo yo levantarme el cuello? Yo lo construí si este edificio me hizo ser idólatra. Para borrar la mancha de ese edificio, 150 por 200, necesita 30,000 ayunos. Si ayuna 100 años seguidos, limpia ese edificio. No valió la pena, no es negocio. Así me dijo, me dio una lección. Porque eso decimos, bueno, es una exageración. Ya saben, los jajamín dicen para que uno se cuide de no enojarse. No. Los jajamín no pueden decir cosas que no son verdad. Y si está escrito es verdad, y si es verdad, a mí no me vengas a alabar por algo que me hizo hacer idolatra. Pero yo quiero entender por qué, cómo el enojo te hace idolatra, y si es tan grave la idolatría, cómo el Shabbat lo puede borrar. Esas son las preguntas. Ahora necesitamos la respuesta. ¿Ok? Y esta es la conferencia de hoy. Mañana la conferencia va a ser una novela. Va a ser nada más la historia de Abraham Avinu. Hoy es mensaje, Rabotai. Mañana es historia. 12 del mediodía vamos a contar esta historia nueva que descubrí en este libro, Sha'arei Yeshua. Hoy, poniendo orden en el librero. Tengo una semana trabajando poniendo orden en el librero del templo. Y encontré un libro que no lo conocía y cuando lo abrí dije, ¿y este quién es? Así dije cuando lo vi de afuera. ¿Quién es Sha'arei Yeshua? ¿Quién lo conoce? Me dio un poco como desprecio. Dice Yeshua Atie Zatzal, ya falleció. El abuelo, sí. ¿Y qué hice así? Lo abrí así para ver de qué habla. Y justo tocó lo que voy a hablar hoy en la conferencia. La historia de Abraham Avinu contra Nimrod. Me la leí toda hoy en la tarde y estoy fascinado con ella. Pero como la clase esta no es de historia, es de Musar, vamos a entender qué es Abodá Zará. Rabotai. Para poder entender qué es Abodá Zará, tenemos que entender quién fue el primer idólatra, quién fue el primero que creyó en figuras en la historia, quién fue. Enosh, ¿ok? Maimónides. Rambam en Alajot Abodá Zará, antes de darte 10 capítulos de Alajot, te quiere contar el Rambam cómo se fundó la idolatría. Dice el Rambam, esto es Maimónides, acá lo tengo en el libro y en la pantalla para que lo puedan leer, no sé si alcanzan a ver. ¿Están viendo? Dice el Rambam, Bime Enosh, ¿están viendo? Acerco más la pantalla un poco. En la generación de Enosh, Ta'u Benea Adam Ta'ut Gadol, se equivocó la gente, un error, una equivocación muy grande. Venibara Atzat Chachmeo Toador, y los más sabios de aquella generación se entorpeció su mente. Nibara, se hicieron Ba'a, Ishbar lo yeda. Venosh Atzmo Mina Toimaya, y el mismo Enosh, el propio Enosh, era de los equivocados. Si toda la generación estaba equivocada, pero Enosh mismo era de los equivocados. Bezoaita Tautam. Y este fue el error de ellos. El Rambam va a explicar ahora cómo llegó la humanidad a creer en esa tontería.
en creer que un muñeco puede ser Dios o que una pared puede ser Dios con una madera. Así empezó el error. Ambrú, dijeron ellos, oír Elohim bara kohabim elu begalgalim leanhig et haolam. Ustedes saben que Abodá Zará, en el lenguaje bíblico, ¿cómo se escribe? En el lenguaje talmúdico. Akum, Obed Kohabim Umazalot, que adoran a estrellas y a signos zodiacales. No dicen Abodá Zará. Nosotros llamamos Abodá Zará, es un servicio extraño, Zará quiere decir extraño, fuera de Dios, ¿sí? Pero en el lenguaje talmúdico siempre van a ver que es Obed Kohabim Umazalot. Algunos dicen que también eso es por la censura, para que los goim de la Inquisición no piensen que se refieren a Yeshu, todo lo que la Gemara habla en contra de la Abodá Zará. Pues bien, los que adoran a estrellas, los cristianos no adoran a estrellas. ¿Me entendieron por qué? Algunos dicen que lo cambiaron por la censura para que no se interprete que están hablando de ellos, y ellos se agarraban porque los judíos, si el que sabe un poquito de historia de la Inquisición, Torquemada, el cura, consejero del rey Fernando y la reina Isabel, que era el promotor de la Inquisición, era un judío convertido al cristianismo. Como Tomás Torquemada era ex-yehudí, y él les trajo a la iglesia toda la información del Talmud para decir cómo los judíos hablan del Goy, cómo sigue su hija y su nieta, señora Rivka. Estamos pidiendo refuah shlema, cómo está su hija, Malka, sigue en terapia intensiva, pero está controlada. Sí. ¿Y la bebé? Refuah shlema, ya pedimos al principio refuah shlema, Malki, Bat Rivka y la Tinoket. Refuah shlema. Esta clase es para refuah shlema de ella también. Entonces, ¿qué estábamos contando? Que sí, que los judíos que desertaban al judaísmo para caerle bien a la iglesia, llevaban información de nuestro Talmud, cómo nosotros vemos a los idólatras. Entonces, para que no puedan agarrarse de esos escritos, le cambiaron, en vez de Abodá Zará, ponían Abodá Kohabim Umazalot, los que adoran a estrellas y a signos zodiacales. Y ellos, los cristianos, no adoran estrellas, tampoco los musulmanes, entonces con eso se evitaban problemas de antisemitismo. Pero ahora cuando veamos en Maimónides vamos a ver otra explicación por qué a la Abodá Zará se llama Akum, Obed Kohabim Umazalot. Si ustedes ven aquí arriba, les voy a mostrar el título. Rambam Yad HaZaká Ilhot Abodat Kohabim, las leyes de los que adoran a estrellas. Así le llaman a la Abodá Zará. ¿Okay? ¿Cuál es el error? Ambrú, dijeron ellos, oír la Elohim bara kohabim elu, por cuanto que Dios creó a estas estrellas de Galgalim y a los planetas de Anhig et Haolam, al mundo Hashem lo maneja a través de las estrellas. Eso es Pashut. El mundo está manejado, hay Olam Malachim, abajo de Olam Galgalim, Olam Galim, Olam Kohabim y Olam Azim. Todo el mundo se va manejando como un rey que maneja su gobierno con ministros y subministros y secretarios y congreso. Igual Hashem maneja el mundo a través de las estrellas. Y es verdad lo que dicen los astrólogos, que la estrella del fulano dice que tal cosa, porque Hashem maneja el mundo a través de las estrellas. Pero la gente... Otra conferencia. ¿Qué dijeron ellos? Digo, ya que Hashem creó a estos planetas, estas estrellas, para dirigir al mundo, Benetanam Bamarom, y los puso en lo alto. Acuérdense que no había aviones. La gente veía el sol y la luna y decían, qué locura aquí, qué privilegio le dio Dios a las estrellas que las puso tan altas. Behalak laem kabod, y les dio tanto honor a Hashem a las estrellas. Ven shamashim ameshamshim lefanav, y son sus servidores de Dios más cercanos a él. Son sus ministros. ¿Quién? El sol, la luna, las estrellas, Escorpio, ¿cómo se llaman? Tauro, Leo, todos esos son servidores de Dios que los tiene, son su comité ejecutivo. Si son tan importantes, Reuim hem leshabeham ulfaram belachlok laem kabot,
merecen elogios, merecen que la gente alabe al sol y a las estrellas. Si sol, qué bien te ves, estrella, qué bonita te ves, gracias a ti, luna. ¿Por qué? Porque son servidores de Dios. Vezeu retzona el barujú. Y esta es la voluntad del Creador. Legadel ulchabed mishekidelo vekibedo. Que Moshe Amelech rotze lechabed aomdim lefanav. Vezeu kevodo shel melech. Hasta aquí. Un rey exige que el pueblo lo respete al rey. Y también que respeten a sus ministros. El que le falta el respeto al ministro, ¿a quién le está faltando? Al rey. Y el darle honor al ministro de México, cuando va un ministro de México y le dan honor, le están dando honor al presidente de México. Entonces, si yo le estoy dando honor al sol, que es el ministro de Hashem, le estoy dando honor a Hashem. Entonces empezaban a cantarle canciones al sol, canciones a la luna, y a alabarlas, y decir qué grande eres, qué fuerte. Porque sí, y ese honor que le estoy dando, con eso estoy honrando a Hashem. De la intención de los primeros idólatras que era adorar a quién, a Hashem, a través de quién, de sus servidores, sol, la luna, las estrellas. ¿Está bien? ¿Qué van a alabarse al Libán? Por ser que ellos se les ocurrió, se les subió esta idea. Ithiru livnot la kohabim ejalot, empezaron a construir para las estrellas palacios, hacían templos para las estrellas. Templo del sol, como tienen estos, el Tlaloc, la pirámide del sol, muy bien. Ulakribla en korbanot, y les hacían sacrificios de agradecimiento, ¿ah? No humanos, no dice acá humanos. Les traían korbanot porque decían agradecimiento, te agradezco sol porque me mandaste mucha verajá en mi campo, Dios te dijo a ti que tú mandes verajá. Entonces le agradecían al sol y les hacían korbanot. Ulishtahavot ulfaram bidvarim, les hacían canciones. Ulishtahavot de Bulan se aposternaban en los palacios de la pirámide del sol, se aposternaban al sol. ¿Y todo para qué? Que dele así retzon habore pedatamara. Todo el objetivo era cumplir con la voluntad de Dios, con su equivocación. Ellos pensaban que de esta manera estaban complaciendo a Dios. Como le dijo el rey, como le dijo Rabbi Yehuda Hasid al rey de Khuzar, el que leyó la historia de Khuzari. Khuzari estuvo hace como 1000 años, era una ciudad cerca de Rusia, era un emperador muy creyente, pero era idólatra, le hacía sacrificios a idolatría. Y él soñaba en la noche que le decían: tus intenciones son aceptadas, mas tus acciones son rechazadas. Intenciones aceptadas, acciones rechazadas. Porque hacía idolatría, pero con buena intención. Entonces él reunió a un rabino judío, a un cura católico y a un líder musulmán para que demuestren cuál es la religión verdadera. Y todo ese debate está en un libro que se llama Khuzari. ¿Está en español? En inglés sí. ¿En español también? Bueno, todo es un debate que discutió el rey contra los hijos. El que me convenza que es la verdadera, me convence. Se convirtió él y todo su país, todo su reinado, todo su imperio se convirtió en el judaísmo al final. Y algunos dicen que son los Gruzinim, los judíos de Rusia, de Prusia, ¿sí? Los que tenían los apellidos con Rishvili, Shelishvili. En Israel hay muchos de esos, aquí no conocemos, pero en el mundo hay muchos de esos. Todos los que tenían el hecho de Shvili, ¿sí? Esos son los judíos originarios de Grusia, Gruzinim se llaman, Gruzinim, que es Prusia en español, de Prusia, ¿sí? No hay entre ellos ni un Cohen ni un Leví. No hay Cohen ni Leví. No hay un Cohen que tenga apellido Shvili ni un Leví que tenga apellido Shvili. Entonces algunos dicen que ellos son descendientes del Khuzari, porque era por esos lugares donde fue la historia esta. Sí, bueno, volvemos al tema. Esta gente de Enosh no tenían malas intenciones. Ellos cuando alababan al sol pensaban que están con esto haciendo una misvá de honrar al creador del sol, porque ya que el creador decidió que el sol va a ser ministro, él quiere que honremos a sus ministros. ¿Está bien? Bueno, hasta aquí iba bien. Desde allá y cara bodat kohabim. Esta era la raíz de la idolatría. Y así decían los primeros idólatras.
Los Shem Ombrim Shen Sham Eloah. No negaban ellos la existencia de un solo Dios en el cielo que creó el cielo y la tierra. No lo negaban. Ela Kohabze. Nunca decían que esta estrella es la que creó el mundo. Omer, es lo que el profeta Jeremías 3000 años después decía: Milo iraha melech hagoim. ¿Quién no te teme, el rey de los goim? Hashem, el rey de los goim. Ki lechaya ata, ki bechol chachmei hagoim, ubechol malchutam me'en kamoja. Todos los goim reconocen, incluso los cristianos, que hay un Dios que creó el cielo y la tierra. Más que creen que adorando a Yeshu están cumpliendo con la voluntad de Dios, es el Hijo de Dios. ¿Me entendiste? ¿Cómo está la cosa? La tontería de ellos es Musar Habalim Haetzhu. Esto todo está escrito en el profeta Jeremías, que tienen cultura vana de madera. Toco madera. ¿Conocen la de toco madera? Es eso, ¿no? Sí, es por eso. La gente, sí, cuando dicen toco madera es eso. Es como que tocan la cruz. Sí, tocan la cruz para protegerse. Cuando dicen toco madera, de ahí viene. Decían toco madera para protegerme. Cuando hay un peligro, nosotros decimos Shema Israel, cuando hay peligro, dicen toco madera. Cuidadito con esa expresión, no la repita. Kelomar, Hakol Yodim She'atau Levadeja, todo el mundo sabe que tú eres el único. Aval Tautam Uxirutam, pero su tontería y su torpeza, Shemedamim, que creen, Shezeha Hebel, que esta tontería que están haciendo, Retzonjado, es tu voluntad. ¿Está bien? Hasta aquí va el primer capítulo del Rambam. Sigue, Saif Bet. Veahar She'arhu Hayamim, hasta aquí vamos con las estrellas. Hacían palacios para el Sol, la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, la pirámide de Marte, de Júpiter, de Saturno, de Neptuno, de Urano, de Plutón, de esto, de todo. ¿Está bien? Después que pasaron muchos años, Amdu Bibne Adam Nevi'e Sheker, empezaron a comercializar esta idea, y vinieron profetas falsos de Amru y decían que Dios le vino en sueño y le dijo: Abdu Kohab Peloni, adoren a tal estrella. Hay una estrella que se llama Klalok, así, la inventaban, le ponían una figura, como la gente no había telescopios para ver, inventaban estrellas. O sea, a mí me vino Dios en sueño y me dijo que quiere que adoren a tal estrella. O Kola Kohabim, o adoren a todas. Beakribulo, sacrifíquenle, benazjulo, viértale en vinos, kaj, bekaj, ubanulo, y hagan el palacio de tal estrella. Beasuturato, y hagan, Hashem me dijo en el sueño que dibujen la figura de tal estrella en sexagonal y adórenla, porque Kederish Ta'avodlo Kola Am, Anashim, Beaktanim, Ushar Ameares. Las mujeres, los niños y la gente del populacho que no eran muy investigadores, les creían a esos profetas falsos. Decían, esta figura es Dios, y todos hacían esa figura. Umodían a él Surah Shebadam y Libo, y les decía figuras que inventó este profeta, que nadie le dijo en el sueño. Gomer, y él decía, Zoy Tzurata Kohab, pero ni esta la figura de tal estrella, Shodiu y Buato, que le dijeron en el sueño. Beitjilu Aderech Zo, y empezaron de esta manera la Sot Sudot, de Jalot, de hacer todo tipo de figuras en los palacios. Como no eran buenos dibujantes, cada uno lo hacía diferente. De Tajat Ailanot, debajo de los árboles, Tache, o Berashe Arim, arriba de las montañas. El que va a estar cuando le sale al Hotel Marriott, ¿sí? Cuando sale a decir la mirada, a donde sale el sol, ahí hay una cruz grandota y arriba se ve, por eso no cierro la cortina. Dice, ¿por qué si está el paisaje precioso? ¿Y cómo voy a decir, Baruch Atah Hashem? Y a posteriormente ahí está esa. Dice, ¿cómo la captaste? ¿Cómo la viste? Ahí está el Rambam, Berashe Arim, en las cimas de las montañas, Gala Gebaot, en las colinas, Umitkabetzim, Umishtahabim Laem, y se reúnen y se apostanan a ellas, Lombrim Lekola Am, y estos curas falsos, o sacerdotes falsos, le dice a todo el pueblo, Shezo Atzura, esta figura te va a traer buena suerte. Metiva, Umería, acuérdense el tema del Shete, no es Pashut, ¿sí? No es Pashut. Que esta figura te va a traer el bien, y si te portas mal con ella, te va a trasladar. Pero hoy de Obdai es correcto adorarla, obligar a y tenerle miedo a la figura. De Koanhem Umrim Lahem,
Y los sacerdotes le decían a ellos, Shebabodazo, que cuando ustedes le den culto a esta figura, Tarbú, van a reproducirse, Betatzlihu, van a prosperar, de azúcar frecar, y hagan esto, gata azúcar frecar, que no pasen cuando hay un neto negro, todo tipo de cosas que inventaban, Beithilu Kosvim Ajerim. Venían otros, hasta ahora todavía estaba bien, porque estos profetas falsos que decían, relativamente bien, que vino Dios en sueño. ¿Cuál Dios? El que creó el mundo. Y me dijo que hay otra estrella que ustedes no conocen, que se llama tal, y que tiene la forma tal, y que hay que adorarla. Pero todavía seguían hablando de Dios. Después vinieron otros falsos, la Amot Velomar, que decían, Shakohabatzmo, o a Galgal, o a Malach Diberibaem. Ya no decían que Dios le vino en sueño a decirle que adoren a tal figura. Decían, tal figura me vino en sueño, ¿me entendieron? Ya como que desconectando de la fuente, Veodía la de Jabodator, de azúcar, de alta azúcar, Upashat Dabar Zebekol Olam, y se extendió esta costumbre en todo el planeta, la Abo de Tatzurot, de servir a las figuras Babodot, Meshunot, Zomizo, con todo tipo de servicios raros, Ulakriblaem, y hacerle sacrificios, Ulishtahabot, y a posternarse. De Kevan Shealhu Ayamim, cuando pasaron muchos años, 1000 años, desde Enosh, Nishtakea Hashem Anichbad Veanorah Mipi Kol Hayekum Umidatam, se borró el nombre de Dios de toda la existencia. La gente, los primeros idólatras, cuando adoraban al sol, pensaban en Dios, que es el ministro de Dios. Pero después de hijos, nietos, figuras, la gente pensaba que esto es Dios. No sabían que esto era para representar al sol y el sol era porque es el ministro de Dios. Se borró el nombre del creador inicial, original de toda la humanidad. Benenseú Kol Haaretz, toda la gente del pueblo, las mujeres y los niños, Enam Yodim, no conocen ninguna fuerza, El Atzura Shel Etz Veshel Eben, la figura de madera y de piedra, Ve'echal Shel Avanim, y el palacio de piedra, Shenet Hampuk, así de chiquitos les enseñaron que esto es Dios, Leishtahabot Lavavda, Ulishabach, juraban por ella, Ve'hachamim Sheayu Baem, incluso los sacerdotes pensaban She'en Sham Eloah, que no hay otro Dios sino esta estrella y estos planetas. Shenasu Atzurot Amatam, nadie se acordaba a Batsura Olamim, ¿sí? Pero el creador del mundo, Lo Hayashum Adam Shayama Kiro, no había una persona que lo reconocía, Veloyod O Ela Yehidim Baolam, sino exclusivos contados con los dedos, Kegon Hanoch, Metushela, Matusaleh, Noach, Shem, Be'ever. Entonces, hablando en 2000 años, había 6, 7 personas que sabían que hay un solo Dios que creó el cielo y la tierra. Todos los demás decían, no, Dios es esto, Dios es esto. Cada quien con su verdad, cada quien con su Dios. Y de esta manera el mundo se iba desarrollando, desencadenando, hasta que nació la columna del mundo. Abraham Avinu. Es la parashá de la semana que viene. El mundo iba así, con ese error, hasta que nació Abraham Avinu. Kevan Shenigmal etanze, cuando este niño hizo conciencia, Nigmal es cuando se destetó, cuando ya maduró. Cuando maduró este niño, no le llama niño, ¿no? Etán, niño, ¿por qué? No llama niño, porque Machshaman lo llama niño también, niño de Dios. ¿Sí? Etán, por eso no me dice Yelet, para que no vayan a pensar del otro, del de la Shecualidad, del de Reyes Magos, Marina. ¿Qué va a Shenigmal Etán Ze? Cuando maduró este poderoso hombre, era niño todavía, cuando maduró este poderoso, Itchil le Shotet Bedato, empezó a analizar. Behu Katán era pequeño, Itchil Achshov, empezó a pensar, Bayom Ubalayla, de día y de noche, Vayatamea, y se asombraba. Mañana cuando cuente la novela de ese libro, vamos a ver por qué Abraham Avinu pensó y lo demanda pensar. Porque él no nació sin influencias, nació en la cueva, no tuvo la presión social, no tuvo los errores que tenía la gente de nacimiento. Él creció en una cueva. Entonces cuando salió, dijo, a ver, espérate,
Allá también decía, Noé también, ¿cómo puede ser que este planeta esté circulando todo el tiempo? Veloy Elo Manhig, no tiene, este barco no tiene un capitán. ¿Puede ser un avión sin piloto? Hoy inventaron aviones Mazlatz, Matos Levatayas. Y quizá parte es la idea de la Bodazara de creer que el mundo también puede circular sin piloto. Pero Abraham decía, puede haber un avión que esté sin manejo, mire, sabeboto, ¿quién empuja que rodee, que dé vuelta al mundo? No puede ser que el mundo se haga girar a sí mismo, que la tierra, ¿quién hace girar la tierra? Ella misma. ¿Cómo ella misma? Tiene que haber alguna fuerza que le da. Veló allá lo melamed, no tenía maestro. Veló modía dabar, no tenía quien le enseñe, no tenía quien preguntar. El amushka beur kasdim, él vivía en Ur Kasdim ben Obdeko, Habima Tipshim, entre los idólatras torpes. De Aviv y Moy, su papá y su mamá también. Bejola, mañana vamos a estudiar que la mamá también, mañana vamos a ver la historia. Bejola Am, Obdeko, Habim y todo el pueblo idólatras. Hubo Ben y Maem, y él también. Acá dice Ramán Hidush, él probó. Fue al Palacio del Sol, al Palacio de la Luna. A ver, quizás porque era niño, Jalito, a ver, voy a probar. Y todo lo que hacía, Belibó Meshotet, su corazón seguía investigando, H y Sig de Jaemet, hasta que alcanzó la verdad de Bin Kabat Tzedek Mitbunato Anejona, y logró alcanzar lo correcto de su análisis. Veyadá, y llegó a la conclusión, Sheyesham Eloah Echad, que hay un solo Dios, Bouman Higa Galgal, es el que dirige el planeta, Bubarakol, el que creó todo, Be'em Bechol Animtza Eloah Chutz Mimenu, y no hay en toda la existencia ni un poder independiente de él. Veyadá Shekol Olam Toim, y llegó a la conclusión que todo el mundo está equivocado, todo el mundo. Todo el mundo, no había Goy ni Yehudi. Todos están equivocados. Vedavar shegaram lahem leta'ut ze she'ovdim et hakochavim betatzurot ad she'avad hamet miatan. Empezó a investigar cómo fue que llegaron a creer que esto es Dios, y llegó y se dio cuenta cuál fue el error, pero que inicialmente todos creían que había un solo Dios. Uben arbaim shana ikir Abraham le'Borah. Se tardó 40 años en llegar a esa conclusión. A los 40 años, Abraham llegó a la conclusión sólida e indiscutible que hay un solo Dios y que todos los que creen en esta madera vienen del error de Enosh, que pensaban adorar al sol, que es sirviente de Dios. Y entonces, Kevan Shiki Beada, cuando llegó a esta conclusión, Itchila Shib Teshuvot al Bnei Ur Kasdim, empezó a hacer debates contra la gente del pueblo de Ur Kasdim, Pelarot Dinimaem, y a discutir con ellos, Velomar Sheenzo Delejaemet Shatem Ojimba, no es correcto el camino, no es verdadero el camino que usted, Veshibera Tzelamim, rompió las figuras de su papá, Beitchilo Dialam, y empezó a decir al pueblo, Sheen Raúl Laabot, que no es correcto dar servicio, Ela Eloa Olam, sino al Dios del planeta, Velor Raúl Ishtahabot, solamente a él merece aposternarse una cri, una sej, que deshe Akiru, Kola, Bruim Abayim. De Raúl le enseñó a la gente que hay que destruir todas las figuras, que deshe Loi Tubaem, para que no se equivoquen con la Am, como él, Shem Edamim, Shem Shameroa de la él. Kevan Shegabar Aleem Berrayotam. Cuando él le ganó en el debate es público, decían, ante millones de personas, discutía contra los más sabios de los sacerdotes, y les demostraba que están equivocados. Cuando él les ganó con las pruebas que le trajo, que hay un solo Dios, Bikesh Amelech le orgó, quiso el rey matarlo, lo echó al fuego. Mañana vamos a estudiar la historia. Benazalo Nes Beatzale Harán, se le hizo un milagro y se escapó a Harán. Beitchil Lamod Belikro Bekol Gadol, cuando llegó a Harán, que ya no estaba bajo el gobierno de Nimrod, era Irán, esto es Irán, Harán, Irán. Empezó Likro Bekol Gadol, el otro era Irak, Nimrod estaba en Irak, en Babel, y esto era Irán. Abraham Avinu nació en Irak y creció en Irán, era separadito, era iraquí y iraní.
ויצא לחרן, והתחיל לעמוד ולקרוא בקול גדול. Ahí sí empezó a abrir templos él. בכל העולם Mulodián empezó en el Zócalo, agarraba micrófono y decía, vengan miles de personas. Ahí no tenía miedo de Nimrod. Dice, hay un solo Dios, velora hoy la voz, a él hay que servirlo, vayame alej, me coré. Iba de un lugar a otro, me cabeza, reunía gente de ciudad en ciudad y de gobierno en gobierno. Eretz Kenan. La perashá de la semana que viene, que Abraham salió de Harán rumbo a Kenan, en el camino hacía miles de Balei Teshuvot, miles de gente que dejen de creer en las tonterías. Shenemar Vaikra Sham Beshem Adonai, la perashá que leemos este Shabbat. El Olam. וכיוון שהיו העם מתקבצים אליו ושואלים לו על דבריו. La gente venía y preguntaba, a ver, Abraham, explícanos cómo es eso. Allá modía לכל אחד ואחד, daba clases privadas. Ven, te voy a explicar, tú crees en la figura, ¿verdad? Explícame. ¿De dónde es esa figura? No, porque el sol. ¿Quién te dijo el sol? No, porque. Ya te voy a explicar. Eran ellos por el sol, porque es el servidor de Hashem, así. H יחזירהו לדרך האמת uno por uno. עד שנתקבצו אליו Alafim Urbabot, dice el Rambam. Miles y decenas de miles seguidores tenía Abraham. Es la parashá que leemos ahora. Zetanefesh Asher Asu Beharán. Las almas que fabricaron en Harán. ¿Qué puede fabricar almas? Es decir, que hace que suba uno, es como que le dio su alma. Y el Zohar dice, no voy a salir más, no voy a profundizar más, que el Zohar Kadosh dice en la parashá, lo leí la semana pasada, que Abraham y Sara 90 años no podía tener hijos, Sara y Abraham 100 años, en todas las relaciones que tenían, cada gota de semen creaba una neshama de un converso. Todos estos conversos eran neshamot de las relaciones que tuvo Abraham con Sara sin procrear hijos. Por eso una persona mayor de edad debe de seguir teniendo relaciones, porque si no va a procrear, se procrean cosas. Se procreó Neshamot de Gerim, armas de ese Zanefio Sherasu Beharán. Veeman Shevet Abraham, y esos son lo que la Torah cuenta de la gente de la casa de Abraham. Veshatal Belibama y Karagadolazé, y Abraham les insertó este principio. Vejibberbo Sefarim, Abraham escribió libros. Veodiole Yitzhak Beno, y le enseñó a su hijo Yitzhak. Veyashav Yitzhak Melamed Umazir, y de Yitzhak lo ayudaba a su papá a difundir. Yitzhak odía le Jacob, Yitzhak le enseñó a Jacob, Minau le Lamed, y le enseñó, lo encargó que le enseñe a sus nietos, de Hashem Melamed, Umahzik, Kol Anilvim Elav. Yitzhak hacía teshuvah a todos los que se acercaban a él. De Jacob vino un limed banav kulam. Jacob le enseñó a todos sus hijos, de Ibdil Levi, separó a Levi, un Minau Rosh, lo puso jefe de su familia, lo Shivó Yeshiva, y lo sentó a Levi a estudiar todo el día Torah, de la mente de Hashem, para enseñar el camino de Hashem, el Ishmor Mitzvat Abraham, y cuidar las órdenes de Abraham, Betzivá et Banav, y le ordenó a sus hijos, Shelo Yafsiku, mi Bene Levi Memune, Ahar Memune, que jamás dejen de haber abrejim, siempre que haya gente que se dedique todo el día a estudiar, que de Shelot Ishakach Halimud, para que no se olvide el estudio, Vayad Abar Olech Umitgaber Bibnei Jacob, y esto iba creciendo en los hijos de Jacob y su compañía, el prima de él, de Nasit Baolam, y se fabricó en el mundo un pueblo, Sheyodat et Hashem, que cree en un solo Dios, Israel de Mitzrayim, hasta que se fueron a Mitzrayim, Vechazru Lilmod Maaseh, copiaron a los egipcios de la voz Kohabim que Motam. Los judíos en Egipto se volvieron a la costumbre idólatra, Chutz Mishevet Levi, excepto la tribu de Levi, She'amad le mitzvat avot, umeolam lo abad Shevet Levi avodat Kohabim. Jamás los Levi no hicieron avodat zará, de Kimat Kat, faltaba poco, allá Ikar Sheshatal Abraham Neekar, por poco se iba a borrar todo lo que Abraham consiguió en Egipto. Vejozrim ben Jacob le Taut Olam. Y los hijos de Jacob, los descendientes de Jacob, iban a Betabetam. Umeabat Hashem Otanu, Umishomrot Hashem Ual Abraham Avinu, Asa Moshe Rabenu Rabban Shekol HaNeviim, puso a Moshe, el jefe de todos los profetas, y lo mandó para que saque al pueblo de esa esclavitud, de esa equivocación, y que les entregue la Torah. Y el primer mandamiento, yo soy Dios, no tendrás otros dioses. Esto es lo que Rambam pone como introducción a las leyes de la Torah.
Ahora empezamos a entender algo que nunca entendíamos. ¿Cómo es que la gente llegó a creer en figuras? No es porque esto es Dios. ¿Cómo vas a pensar que esto es Dios? Porque decían que hay que adorar al sol, que el sol es un servidor de Dios y la luna es un servidor de Dios y es el honor del rey. Y después, en vez de adorar al sol, dibujaron al sol. Y después otro dijo que era otra figura, de otra estrella, hasta que se olvidaron del Dios primero y creían solamente en las figuras. Esta es la raíz de la idolatría. Y Bezrat Hashem, en la próxima conferencia, como ya les dije, van a ser 4 conferencias en total de la idolatría. Vamos a contestar por qué el que se enoja es como Abodazará, por qué el Shabbat limpia de Abodazará, por qué había Yetzerará de Abodazará y por qué el comer mucha comida te puede llevar a ser Abodazará. Todas esas cosas van a contestar en las próximas 2 conferencias, que son las 4 primeras perashiot de la Torah, que es la base de la historia de la humanidad, como lo contó aquí Maimónides. Baruch Adonai Leolam. Amén.